a compartir, a edificarnos, a animarnos. Espero que no sea un tiempo rapidito, no sea un tiempo como cuando uno va al trabajo, a marcar la tarjeta. Que yo para marcar la tarjeta no sirvo. Yo quiero que nos juntemos, que seamos edificados, que alabemos al Señor. Esta canción la saqué de una iglesia de Temuco y a mí me gustan mucho las canciones que tiene esa iglesia porque son muy bíblicas, son muy de letra, y recuerdo que esa parte de estos son los que alaban al Cordero me recuerda cuando en Apocalipsis pregunta Juan quiénes son estos y de dónde han venido. Estos son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Y eso se va a decir de los redimidos. Por lo tanto, cuando nosotros cantamos una canción y decimos estos son los que alaban al Cordero, espero que usted sea de esos que alaban al Cordero. Porque es fácil decir, como hay un himno de carpeta muy lindo que me recuerda un poco y que dice: y saltaréis como becerro en la manada. ¿Usted puede saltar como un becerro en la manada? Yo salto como un becerro en la manada porque Cristo me ha hecho feliz. Cristo le dio sentido a mi existencia, me redimió, me rescató. Por lo tanto yo puedo saltar y puedo alabar al Cordero. Yo puedo decir con mi entendimiento y con mi corazón: yo soy de esos que alaba al Cordero. Y espero que usted también sea de esos que alaba al Cordero. No que esté con un ánimo por el suelo, ni con un sí, lo alabo. No, usted tiene que alabar al Cordero. Alabar al Cordero de Dios que nos redimió con su sangre preciosa. Vamos a compartir la palabra del Señor en el día de hoy. Y lo vamos a hacer en el libro de Mateo, en el capítulo 26. En el versículo 26. Vamos a leer ahí, en Mateo capítulo 26, verso 26. ¿Está abierto, me parece? ¿No? 26 de Mateo. Si lo tiene, dice así su palabra. Y mientras comían... ¿Cómo Mateo? Capítulo 26, verso 26. Dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Perdón, y tomó el pan y vino. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hasta ahí nada más. Cuando el Señor Jesús en su ministerio con sus discípulos, en su ministerio en la tierra, en su ministerio de servicio que Él tuvo un ministerio para servir. Ya lo sabemos eso muy calcadamente, que Él no vino en su primera venida. Él vino en una forma para servir. Él vino para servir. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por la humanidad. Su primera venida, su primera aparición, digamos así, habitando entre los hombres. Como predicaba el pastor la semana pasada,
los ángeles dijeron paz y buena voluntad para con los hombres. El año agradable del Señor. Jesús vino a traer ese año agradable. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo, ¿cierto? Por cuanto me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, liberar a los cautivos, etc. Predicar el año de jubileo, el año agradable del Señor. Nuestro Señor vino, sirvió, trajo su palabra y nos mostró que Él vino y nos acercó hacia Dios. Él abrió el cielo, por así decirlo, para nosotros. Su palabra nos enseña que cuando Jesucristo el Señor murió, Él abrió el cielo para nosotros. Ya hablaremos del tema del templo, lo que simboliza, lo que ocurrió cuando hablamos de que el velo del templo se rasgó y lo que nos enseña el escritor a los hebreos respecto a cuál es el significado de que el velo del templo se haya rasgado, sabiendo que el templo significaba el lugar donde representaba que Dios era con su pueblo. Pero cuando se rasga el velo y aquel lugar santísimo que separaba y que solamente entraba el sumo sacerdote que representaba la misma presencia de Dios, la Escritura nos enseña que Jesucristo no entró en el templo hecho por mano de hombre, el cual era modelo del glorioso templo celestial. Porque a Moisés se le dijo, vas a hacer este templo de acuerdo al modelo que se te mostró. Por lo tanto, lo que vio Moisés fue la gloria del templo celestial. Cuando nosotros vemos en el templo y vemos que el arca del pacto tiene sobre ella ángeles con manos extendidas que cubren el templo y que no se les ve su rostro, y cuando vemos Apocalipsis vemos que ahí están querubines y serafines que cubren la gloria de Dios. Por lo tanto, Cristo entró al lugar santísimo una vez para siempre, y al lugar santísimo glorioso y celestial, no al físico que simbolizaba, el cual era figura, sino que él entró al verdadero templo y no entró con la sangre de un animal que Dios ordenó, sino entró con su propia sangre. Él no entró con algo externo, él entró con su sacrificio. Una de las cosas cuando hablamos, y yo en este momento recién cantábamos que Él lavó nuestras ropas con la sangre. Recuerdo a alguien que fue muy importante para mí, que una vez él dijo que el Señor le dijo, predica sobre mi sangre. ¿Sí? Y estos días dije, yo no he predicado sobre la sangre y la eficacia y la importancia que tiene la sangre en las Escrituras, y principalmente la sangre de Cristo es lo que vamos a hablar. Él fue mi pastor y él tuvo esto que el Señor le dijo, predica sobre mi sangre, y es una instrucción que la iglesia debe tener. Todo el Antiguo Testamento nos habla de cómo Dios establece un sistema en el cual hoy en día cuando usted le habla a alguien de la sangre, si yo le digo a mi hija chica, otra hija de la sangre, en realidad la sangre no es algo que lo admiremos, ¿no? Si yo le digo a usted en un lenguaje, si no entendemos la porción de la Biblia, yo le digo a alguien que viene llegando, tenemos que ser lavados en la sangre, ¿qué es eso? Lavarse en sangre, ¿qué están hablando aquí? ¿No? Es un poco fuerte. Para nosotros tenemos como un lenguaje, digamos así, bíblico, ¿no? Pero decir, no, es que tú tienes que ser lavado con la sangre. Probablemente hasta entienda literalmente que probablemente le vamos a echar un balde de sangre, ¿no? Y en realidad normalmente quien dice sangre, no. Sin embargo, debemos entender lo que la sangre significa a los ojos de Dios, la importancia que tiene la sangre. Primero entender que la sangre, por así decir, es la vida del hombre. En ella radica lo que el ser, la existencia. Si nosotros nos desangramos, morimos. Por lo tanto, la sangre tiene un simbolismo. Vemos que cuando Adán pecó, hubo un sacrificio para vestirlo. ¿Sí? ¿Sabe eso, no? Cuando Adán pecó, él tuvo que tener vestiduras. Por lo tanto, hubo un sacrificio. O sea, el pecado tiene que llevar algo para que pueda cubrirme.
Y lo triste es que no se puede sacar de cualquier lado. Adán trató de cubrirse con hojas, pero aquello no cubría en realidad nada, sino que requiere un sacrificio. Y cuando hablo de sacrificio no estoy hablando de un esfuerzo, porque también la palabra sacrificio nos suena muchas veces a un esfuerzo. No, un sacrificio, me refiero a una víctima, un holocausto, como se hacía en el orden de las cosas que sucedieron de antaño en nuestro antepasado. Vemos, para irnos a varios puntos cercanos, quiero principalmente que recuerden ustedes cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto. Y en ese momento, ya en su última plaga, se ordena de parte del Señor para liberar a su pueblo. Se da el orden de la muerte de todos los primogénitos. ¿Sí? Sin embargo, Dios dijo a Moisés y por él a su pueblo, Él les dijo: ustedes, este día 14, va a ser el primero de los meses, el mes de Nisan. Va a ser el primer mes, y en ese día yo enviaré la muerte, pero ustedes van a tomar un cordero, según sus familias, lo van a sacrificar y van a tomar de la sangre de ese cordero, lo van a poner en la entrada de su puerta, arriba, abajo, al lado, en todo el dintel, para que cuando yo envíe la peste destructora, la muerte, sobre todo primogénito, donde esté la sangre, yo pasaré por alto. ¿Sí? Este será una fiesta solemne de aquí en Israel, llamada la Pascua. La Pascua es cuando Dios pasó por alto, por haber obedecido, poniendo la sangre en los dinteles, Dios pasó por alto, digamos así, en perdón, en favor de aquellos que obedecieron. Y eso ocurrió, vino la catástrofe, vino la destrucción. Todo Egipto lloró a su primogénito, pero aquellos que obedecieron fueron librados de la muerte destructora, de la pestilencia que venía en contra de lo que Dios había decretado. Cuando el pueblo de Israel fue liberado, luego este pueblo que no tenía un sistema de adoración, Dios se reveló a Moisés luego en el desierto, le dio los mandamientos, ¿recuerdan ustedes? E instituyó luego un sacerdocio. Estableció a Aarón, a la tribu de Leví, porque Aarón era levita, él pertenecía a esa tribu, y estableció a Aarón como sumo sacerdote y estableció que sus hijos trabajaran en el santuario, y Dios estableció que construyeran un lugar de reunión llamado el tabernáculo, donde Dios visitaría a su pueblo. Ese lugar tenía muchas cosas simbólicas. Ese lugar llamado el tabernáculo. En ese lugar vemos que cuando Dios, bienvenido nuestro hermano, vemos que cuando el Señor establece y llama a Aarón, establece un sistema y estableció que se construyera el tabernáculo, y Dios apartó de entre las tribus a una tribu para que sirviera en todas las cosas de Dios. En ese tiempo, como andaban, por así decir, con el tabernáculo al hombro, habían dentro de las tribus de Leví, habían 3 divisiones, 3 hijos, que eran los gersonitas, coatitas y meraritas. Gerson, Coat y Merari. Y estos servían cada uno. Unos estaban encargados de desarmar el templo, otros estaban encargados de llevar los utensilios del templo, y otros estaban encargados de
ser sacerdotes en el templo. Y vemos que al estar estos designados por Dios, vemos que ese lugar que se construyó de acuerdo al modelo que se le mostró a Moisés, tenía 3 lugares específicamente. Un lugar del tabernáculo, del templo, era el lugar más, digamos así, interior. Este lugar se llamaba, que era el lugar santísimo. Y en ese lugar solamente podía acceder el sumo sacerdote llevando una vez al año el sacrificio por sus pecados y por los del pueblo. Este lugar más profundo, más interior, llamado lugar santísimo, tenía una cortina que separaba ese lugar, cuyo lo único que había en ese lugar era el arca del pacto, que era de oro pura, que tenía unos querubines sobre que cubrían y representaban la presencia de Dios en ese lugar. Luego, en su segunda parte, por así decir, teníamos el candelabro, que tenía que estar continuamente encendido, no se podía apagar. Los sacerdotes tenían que oficiar eso. Teníamos también en ese lugar el altar del incienso, donde continuamente ofrecían incienso aromático en ese lugar como acto de devoción a Dios. Y estaba el pan de la mesa de los panes de la preposición. Si ustedes ven, todo eso tenía un simbolismo, y Cristo es realmente lo que simboliza cada uno de ellos. En ese lugar estaban esas 3 cosas y entraban los sacerdotes que de turno en turno tenían que ofrecerse, tenían que tener el pan por la mañana y el pan por la tarde, tener las lámparas encendidas, el aceite que no escaseara. Tenían que ofrecer incienso también, según el orden que les tocaba. Era como que yo hacía, por así decirlo, el culto hoy, a la tarde le toca al hermano Gabriel, y seguía, era un sacerdocio y un sistema de devoción a Dios continuo. Vemos que estos 3 puntos, el arca del pacto representaba la presencia de Dios mismo, representa lo que nos muestra Apocalipsis, Dios en su trono de gloria, cuyos querubines tienden sus manos y cubren la misma presencia de Dios. Vemos que el camino, el lugar santísimo, es Cristo nuestro Señor, porque en ese lugar había un candelabro con 7 lamparines, y Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. Vemos el pan de la mesa de los panes de la preposición, y Jesús dijo: yo soy el pan de vida. ¿Sí? Y Jesús es el que lleva nuestra oración como sumo sacerdote. Y el incienso son la oración, dice la palabra, la oración de los santos que sube de la presencia del Señor. Afuera de este lugar segundo que había estaba un altar llamado el altar del holocausto o altar de bronce. Ese era el lugar más común donde accedía la gente normal y podía mirar y venir delante del sacerdote cuando ofrecía un sacrificio porque había pecado, porque había errado, porque había equivocado, porque había ofendido. Él traía un animal de los que Dios había declarado puros y venía delante del sacerdote, degollaban aquel animal en el altar del holocausto y lo tiraban, y se hacía una ofrenda en expiación por los pecados de quien venía con esa ofrenda delante de Dios. La sangre ocupa un lugar no importante, sino trascendental para poder comprender el propósito de Dios para nosotros y el propósito por el cual Jesús, el Cordero de Dios, el Salvador, debía venir a morir por usted y por mí. Vemos que la sangre ocupa, por lo tanto, un lugar importante a tal punto que se le ordenaba al pueblo judío que no podía comer de ella, porque la sangre era algo muy solemne para hacer un sacrificio. Era aquello que representaba el valor de aquel cuerpo animal, pero que Dios lo tomaba por sustituto mío. Y eso se hizo continuamente.
Ciertos momentos de la historia Israel se desviaba, en algún momento le llevaron el arca a los pueblos vecinos y ahí lloraban y nuevamente, después fueron cautivos y volvieron y reconstruyeron nuevamente, pero para ellos representa, el templo dado por Dios representa a Dios mismo estando con su pueblo. Hablamos que la sangre entonces no es algo menor. La sangre representa y es el símbolo del sacrificio, es el símbolo de la ofrenda que Dios acepta como devoción del pecador penitente. Vemos que no podías tú venir con cualquier animal. Dios había designado animales puros por los cuales debían venir, y cada uno debía venir de acuerdo a su calidad económica, traía su ofrenda. Eras pobre, traías un palomino, dice la Escritura. Tenía más o menos condición, traías un cordero, y si ya eras muy adinerado, traías un becerro. Y no era un becerro, por así decir, un caballo de feria, así la última chupada. No, era un macho de efectos de 1 año. No podía tener defectos, no podías traer como ofrenda a Dios un animal cualquiera, sino que traías lo mejor de lo que tenías. Habiendo dicho esto, imagínense ustedes siendo judíos, continuamente cuando querían ir a adorar, llevaban una ofrenda. Por lo tanto, la sangre se transforma en un elemento de santificación, de consagración, a tal punto que cuando se consagró el tabernáculo se sacrificaron muchos animales y se tiraba sangre en todas las partes como purificación, como consagración para Dios. Vemos que Jesús, el Señor, y muchas veces por eso le digo, cuando hablamos de la sangre, a un niño le puede decir, pero como la sangre, es como qué asco. Pero cuando hablamos y entendemos esto, que cuando aparece en escena, como nos relatan los evangelios, vemos en escena a un Juan el Bautista bautizando, un hombre que escapaba a lo normal, escapaba hasta con su vestimenta a lo normal. Dice que él se vestía de pelo de camello, que comía miel y langosta. ¿Sí? Y muchas veces hasta el Señor Jesús en un momento lo defendió. ¿Qué salieron a ver? Dijo de él. ¿Se acuerdan cuando habla de él o no? ¿Qué saliste a ver? ¿A los que visten de ropas delicadas? Eso están en los palacios, dijo. Yo digo que más que profeta, dijo. ¿Ah? Porque de lo nacido hasta ahora ninguno se levantaba más grande que Juan, dijo él. Fue grande Juan. Juan fue tremendo hombre en las manos de Dios. A tal punto que los fariseos en algún momento le dijeron, Juan, ¿eres tú el Mesías? Imagínense la calidad de hombre que era. Que hasta los fariseos en un momento dijeron, ¿tú eres el Mesías? Y dice que él confesó, no negó, no como diciendo, no, yo no soy. Confesó y dijo, no, yo no soy. Pero el que viene tras mí es más poderoso que yo. Y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Lo dijo, ¿no? Eso dijo él. Yo vine para dar testimonio de él. No soy él, yo vine para dar testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Entonces vemos ahora que la sangre es un elemento, y Juan cuando vio a Jesús, ¿sabe lo que dijo él? Él no dijo, bueno, Jesús, ¿cómo estás? Dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vio a un cordero. Y cuando hablamos de un cordero, un judío no se imaginaba. Usted dirá, sí, un animalito. Claro, porque usted no es judío, no entiende la cultura. Si nos empapamos un poquito del Antiguo Testamento, empezamos a tomarle el peso a la sangre, empezamos a tomarle el peso a cada animal, de hecho. Porque si lo hubiera dicho a usted, a otro, usted es un cerdo, usted le está diciendo es un inmundo. Porque para ellos un cerdo es un animal inmundo. Pero cuando dice, ahí va el Cordero de Dios, Él está diciendo muchas cosas. Él está diciendo, ahí está la provisión de Dios.
Porque ahí viene la memoria cuando Abraham se acuerda que iba a sacrificar a su hijo para ver la obediencia. Cuando iba a levantar su mano, dice: yo sé que temes. ¿Y qué apareció? Dice que apareció ahí ¿sí? Apareció un sacrificio provisto por Dios. Por lo tanto, Jesús también era aquel provisto por Dios para nosotros. Nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra, estuvo amando, estuvo enseñando, estuvo consolando, estuvo transformando vidas, estuvo dando realmente vida a cada uno de quienes le oyeron. Y el Señor Jesús dijo: el que bebe mi sangre y come mi carne tiene vida, porque mi sangre es verdadera bebida y mi carne es verdadera comida. Los discípulos en ese momento, y los seguidores, me refiero a todos, muchos quedaron así como: ¿qué nos quiere dar a comer su carne? ¿Este es caníbal? Y el Señor dijeron: dura esta palabra. Y ahí comenzó por un mal entendimiento. Y el Señor Jesús dijo: el Espíritu, la carne para nada aprovecha, el Espíritu es lo que edifica. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por lo tanto, cuando Jesús dijo, los que lo seguían en un momento dijeron en Juan 6, a nosotros nos dieron el verdadero pan del cielo, el maná. Y Jesús dijo: ese no fue el verdadero pan del cielo, yo soy el verdadero pan del cielo. El que come de mí no tendrá hambre. O sea, el que se alimenta de mí no tendrá hambre nunca. El que bebe de mí no tendrá sed jamás. Cuando usted se alimenta de las palabras de Cristo, de su sacrificio, de todo lo que implica Cristo, su hambre, su sed más profunda es saciada por Él. ¿Usted ha sido saciado por el Señor? ¿O usted tiene hambre de algo nuevo? ¿O Cristo es suficiente para usted? Cristo es suficiente para mí. Señor, tú eres mi todo, tú eres suficiente para mí. Tú suples, tú llenas, tú me dejas, contigo estoy satisfecho, contigo estoy pleno, contigo estoy lleno. ¿Qué puede llenar el corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué puede satisfacer nuestra hambre? Solo Cristo. Amén. Solo Cristo. Si conoces algo, dímelo para ir a tomar. No, yo no necesito. Yo con Cristo estoy lleno y estoy saciado. No estoy inventando que sacia. Él sacia mi corazón. Y puedo decir amén a lo que Él dijo: el que come de mí y bebe de mí no tendrá sed ni hambre jamás. Cuando Cristo usted comió de su amor, cuando usted comió su sacrificio redentor, cuando Dios le reconcilió por medio de Cristo con el Padre, ¿usted siente más hambre hoy? ¿Siente hambre más? Creo que no. Creo que Cristo sacia su hambre y su sed más profunda. Llegó un momento y el Señor ya estuvo 3 años con sus discípulos. Milagros fueron hechos, sanidades, dedicó amor, confrontó a aquellos que estaban tergiversando la verdad y Él les confrontó. Fue, por así decirlo, multifacético. Hoy día lo viste amando a los niños, mañana viste reprendiendo a los fariseos. ¿Y acaso era de doble ánimo? No, era firme por lo que tenía que ser firme, porque la verdad es la que está en juego. El Señor no fue un gran maestro. Él es el maestro. Él es el mejor, Él es todo. Él no es como si fue más o menos bueno. No, Él es el mejor. Si alguien viene a comparar, no, Él fue como un gran filósofo. Él no fue un gran filósofo. Él es el hacedor de la vida, el autor de la vida, el creador del universo. ¿Alguien le puede enseñar a Él? Él sabe más hoy día porque leyó un libro. No, Él es la fuente de todo. En un momento Pedro dijo cuando estaba predicando: vosotros matasteis al autor de la vida. Él es el autor de la vida. Él creó, el autor es alguien que lo hizo. Él lo creó, lo formó, lo produjo. Él es el autor. Y Él es el autor de nuestra vida.
como humanos y es el autor de nuestra redención, habiendo sido seres caídos. Cristo es el autor de nuestra redención. Cuando el Señor ya estaba culminando en su vida, está con sus discípulos y habla justamente esto. Dice su palabra que Él tomó el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y le dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Se lo dio. Coman, esto simboliza mi cuerpo. Es un simbolismo de que nosotros, cuando Cristo les hizo comer el pan, simbolizaba el cuerpo de Cristo, el sacrificio de Cristo, lo que Él iba a hacer para redimirlos a ellos. No es una transubstanciación como predican el catolicismo, que usted se está comiendo el cuerpo de Cristo. Esto es simbólico. Usted no está tomando sangre de Cristo, pero sí simboliza la sangre derramada por los pecados de la humanidad. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, lo dio y bebed, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo. Así como en el antiguo pacto se exigía que aquel animal tenía que ser de un año sin defecto, Jesús fue perfecto. Jesús fue santo, fue puro, fue único, sin defecto, sin ninguna intención, sin ningún doble ánimo, sin ninguna mirada de maldad, sino que su palabra da testimonio y dice: el que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, el justo por los injustos. Al que no conoció pecado, en el cual no hubo engaño en su boca. Jesús fue perfecto, puro, 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 puro. Porque si Él no hubiera sido puro, usted y yo estaríamos muertos en nuestros pecados. Y Dios confirmó de que Él fue puro. ¿Sabe por qué? Por la resurrección entre los muertos. Porque si no hubiera sido resucitado, como Él decía, bueno, Dios me confirmó, esta es la evidencia de que aquí estoy. Él fue el justo, el puro, el santo, redimiéndonos para llevarnos a Dios. Pero Él vivió una vida para rescatarnos. Él no solo quiso amarnos, no solo quiso, sino que cumplió la voluntad del Padre a cabalidad para redimirnos. ¿Se acuerdan cuando Pedro se acerca y le dice que iba a morir? Y Pedro le dice: no hagas tal cosa, quítate delante de mí, Satanás. Porque Él venía a un propósito, y el propósito era morir por los pecados suyos y los pecados míos. Como un cordero delante de los trasquiladores fue llevado, y en su condenación no abrió su boca, sino que Él cargó sobre su cuerpo el pecado de todos nosotros. Así como cuando venía un judío devoto y venía y traía un cordero para ser sacrificado y tenía que poner su mano sobre la cabeza del animal, identificándose con el animal, Cristo murió por nuestros pecados. Y hoy, cuando nosotros pudimos creer en Cristo, pudimos poner nuestras manos sobre Él y decir: esta es mi ofrenda, Padre. Y esa ofrenda ni siquiera la trajo usted, Dios la proveyó. Jehová Jireh, Dios pudo proveer lo que ninguno de nosotros humanos hubiera podido proveer. Dígame, ¿qué podríamos hacer nosotros en el mundo? Podríamos decir: vamos a poner una cuota a todos los seres humanos y vamos a poner lingotes de oro y vamos a ponerlos y vamos a hacer una montaña para decir: Dios, perdónanos, te juntamos aquí, poniendo una cifra estratosférica, miles de billones de toneladas de oro, y queremos que nos perdones.
No podíamos hacer eso. Dice su palabra que nosotros no fuimos comprados con cosas como esas. Dice su palabra que nosotros fuimos comprados no con cualquier cosa. Miren lo que dice 1 de Pedro 1, verso 18. Dice, sabiendo, escuche bien, usted tiene que saber esto, sabiendo que fuisteis rescatados. Cuando usted fue rescatado es porque usted estaba en peligro. Usted no es rescatado de algo que está bien. Usted es rescatado de cuando está en un peligro inminente, de una destrucción, de una condenación. Por lo tanto dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vuestra manera de vivir os llevaba a la condenación, a la perdición. No teníais nada. Ibais directo como un avión sin motor al precipicio de la condenación. Pero dice que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. No fuisteis rescatados con cosas corruptibles como oro o plata. No fuisteis comprados con oro, no fuisteis comprados porque no se podía comprar de esa forma. Y el verso 19 dice, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa. La sangre preciosa. Pero si la sangre de Cristo igual es roja, la sangre de Cristo es una sangre perfecta, una sangre sin mancha, que ningún humano desde que fue creado en la historia, ni en ningún confín de la tierra, ni en ningún lugar, ni porque usted diga, no, nunca había una maldad, aquella persona estuvo en la selva, no había una persona que pudiera rescatarnos en toda la historia de la humanidad. Si volviéramos al principio y pasáramos lista uno a todos los millones que hubieron en esta tierra, ninguna sangre podía habernos rescatado ni redimido. No había una. Ninguna sangre hubiera pasado el test para decir, esta sangre podía. No, ni el oro, ni la plata, ni aunque le ofreciéramos a Dios una torre de Babel, ni una torre, una construcción, ni un templo, nada. Pero fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. Su sangre es preciosa. Su sangre tiene eterno valor, al punto que si Cristo hubiera pecado, nosotros estaríamos perdidos por la eternidad, pero Él no pecó y su sangre es preciosa. Su sangre es gloriosa, porque es por esa sangre que yo fui limpiado y perdonado de toda mi maldad. Con la sangre preciosa de Cristo. Es la sangre preciosa de Cristo. Usted puede decir, Señor, alabo por tu preciosa sangre. Alabo tu sangre, porque es por tu sangre que yo tengo entrada al cielo. Es por tu sangre que tú me redimiste. Es por tu sangre que tú me limpiaste. Es por tu sangre que yo he sido purificado. ¿Quién me puede dar perdón? Dice una alabanza. Solo de Jesús, la sangre. Solo la sangre de Jesús. Yo hubiera llevado la sangre de un cordero. No sirve, solo la sangre de Cristo. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo quita en ese momento el pecado? Un cordero era con un sacrificio, pero era temporal. Era hasta que yo pecaba nuevamente. Duraba 3 días y yo pasaba pecando. Hasta el punto que cuando el Señor llega al templo y ve lo que están vendiendo corderos, alguien muchas veces interpreta mal esto y dice, no, porque los hermanos estaban vendiendo algo. No, no es por eso. Es porque ellos estaban vendiendo corderos, becerros, palominas, como diciendo, pecaste, compra tu cordero y anda a ofrecerlo. No había ninguna, estaban
teniendo por inmundo todo lo que era el ritual de traer un animal sin defecto como devoción, como entrega a Dios. Y él sacudió, dice, y dio vuelta a la mesa y limpió esa casa. El Señor es nuestro Cordero, y esa sangre gloriosa, dice su palabra, que ya no necesitamos más sacrificios, sino que Él murió una vez para siempre, y Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. El Señor es autor de eterna salvación. Él es autor de eterna salvación. Él con su sangre nos ha redimido, nos ha limpiado. Y vemos en Apocalipsis cómo nos muestra en la revelación de las cosas que ocurrirán, cómo muestra a los millones que adoran a Dios y dicen: porque tú eres digno, porque con tu sangre nos has redimido de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y nos has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y Padre. ¿Con qué nos redimió? Con su sangre. Con su sangre. Adoramos al Señor por eso. Bendecimos al Señor por su sangre preciosa, por su santa y gloriosa sangre. Podemos decir, como cantábamos delante: estos son los que alaban al Cordero, los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero de Dios. ¿Qué puedo decir para ir concluyendo? Primera de Juan 1:7 nos dice que la sangre de Cristo es eficaz y que esa sangre nos limpia de todo pecado. Eso dice su palabra, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? ¿Cuál es la acción purificadora sobre nosotros? Es la sangre de Jesucristo, es la que limpia todos nuestros pecados. Gracias por tu sangre, Señor. Su palabra nos dice, quiero leer algunos versículos relacionados a esto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 verso 9, y dice: y cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación. ¿Con qué nos redimió? Con su sangre. Con su sangre. Dice también Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Y su palabra nos dice que la iglesia es posesión de Él. Porque esta iglesia, y sabemos que la iglesia son los redimidos de Cristo, dice así su palabra: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Es de Cristo. Cuando alguien le dice a uno: oye, ¿cómo está tu iglesia? Entonces, yo no tengo iglesia. No, ¿cómo no? Si no va a una iglesia así, la iglesia del Señor. ¿Ah? Porque no es suya ni es mía, yo no soy dueño de la iglesia. Y me gusta lo que dice Pablo: ¿acaso murió Pablo por ustedes? ¿Acaso fuiste bautizado en nombre de Pedro? La iglesia es de Cristo y Él la compró por su sangre. ¿Y sabe quién es la iglesia? Usted. Entonces, si usted es la iglesia, usted tiene un sello, el cual dice propiedad de Cristo. Usted es propiedad del Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos de pie y vamos a hacer una oración.